Una vez modificados los sobreanchos, queda pendiente generar todo lo correspondiente a los peraltes. Para generar el cálculo de peraltes es necesario previamente haber calculado alguna serie de elementos. Ya vamos a ver un poco más detallado esto. Para generar el cálculo de peraltes debemos seleccionar el eje principal y en la cinta que se despliega, en el ribbon que se despliega, seleccionar la opción en el submenú modificar, la opción denominada Super Elevation. En el menú de Super Elevation encontramos tres opciones. La primera básicamente es para calcular la tabla de peraltes. La segunda es básicamente para ver esa tabla, cómo quedó, y para poderla editar de cierta manera. Y la tercera simplemente es para ver el diagrama de peraltes en pantalla. Entonces, lo primero que se debe hacer es calcular la superelevación. Damos clic ahí y nos despliega una ventana que nos pregunta si deseamos calcular este elemento. Entonces le decimos que calcularlo ahora y tenemos cuatro opciones. La primera es que pivotee por el centro de la vía y drene a dos aguas, es la que más se emplea comúnmente. La segunda es que pivotee por el centro pero drene a un solo costado. La tercera es que mediante una mediana o separador que conocemos, cada una pivotee por su eje y tenga a dos aguas ese pivoteo. Y la tercera, la última, perdón, es que por medio del separador se pivotea la vía y cada uno drena a una sola agua las dos carriles que componen mi vía. ¿Listo? Para el ejercicio vamos a dejar la primera opción y le damos siguiente. En esta parte nos pregunta si existe simetría en los carriles o no. ¿Sí? Dijimos que inicialmente eran de 3 metros. Yo podría perfectamente decir que un carril es de un ancho diferente al otro y así sucesivamente. Sin embargo, vamos a mantener la simetría y nos pregunta el ancho del carril. En esta sección vamos a poner los 3 metros y el bombeo normal, que es de 2%. Siguiente, y acá lo que nos pregunta es si tiene o no hombros, unas bermas, ¿sí? Pero pues para el ejercicio dejamos que no tuviera bermas. Es decir, es importante acá aclarar que lo que me pregunta acá es el ancho de esa berma y si y solo si tiene una pendiente diferente al bombeo normal que tiene la vía. De ser así, lo seleccionamos, pero como no, quitamos la opción del checklist y damos siguiente. Aquí básicamente nos vuelve a preguntar qué tipo de peralte es el que tenemos nosotros. Inicialmente dijimos que era el 8%. Recordemos que esto es para qué, para que el software calcule con ese 8% unos peraltes que él tiene predeterminados. Sin embargo, vuelvo y recalco, dado que la norma se encuentra mal tabulada, este cálculo de peraltes toca modificarlos manualmente porque no concuerdan con los datos que uno ingresa al software. En la parte de acá pues me pregunta qué porcentaje de el peralte se trabaja en curva. Normalmente se trabaja el 70%, y en la espiral la transición de ese peralte siempre es en la longitud de la espiral. ¿Listo? Y por acá nos pregunta si deseamos o no resolver los traslapos.
digamos que para efectos lo vamos a solucionar, o mejor dicho, no, para que veamos la diferencia, y ahora solucionamos los traslapos. Entonces damos finalizar. Una vez demos finalizar, fijémonos que él nos calcula una serie de curvas. Lo primero que hay que identificar es que este diseño tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 curvas. Sin embargo, miren, en el diseño tenemos solo 6 curvas. Entonces, lo primero que hay que rescatar acá es que la curva espiral no le calcula el peralte, por lo cual hay que hacerlo manualmente, incorporarlo manualmente. Lo segundo, fijémonos que, bueno, si yo cierro esta tabla, es lo equivalente a abrirla en la segunda opción, ya lo habíamos visto. Entonces, acá me calcula una serie de elementos. Recordemos que los elementos geométricos necesarios para el cálculo o para el diagrama de peraltes ya los vamos a ver rápidamente. Estos signos o estas advertencias que nos muestra corresponde a unos traslapos que se está generando debido a la entretangencia, que puede ser nula, como la podemos ver acá, ¿sí? O que es muy pequeña. Eso que implica que no se alcanza a desarrollar bien el elemento, por lo cual hay que eliminarlo de esta ecuación. Vamos a verlo gráficamente, cómo se genera. Para generar el gráfico creamos la vista de superelevación y a modo personal yo lo cambio los colores para poder identificar un poco mejor este diagrama. ¿Listo? Sin embargo, seleccionamos los colores y damos OK. Él nos pregunta en dónde desea ubicar ese diagrama. Entonces, fijemos una cosa. Mostramos que en la tabla se nos genera la segunda curva, o mejor dicho, en la curva número 1, en la transición de salida, unos errores, unas advertencias. ¿Sí? Esto porque, miren, se está traslapando la transición de salida con la transición de entrada. Eso no es posible. Por eso yo les decía que se debe seleccionar en la casilla anterior el checklist donde le pregunta a uno si desea o no resolver esos traslapos. Sin embargo, era necesario que lo viéramos manualmente. Entonces, fijémonos que acá nos pregunta nuevamente si deseamos resolver el traslapo. Eso lo podemos hacer, y fijémonos que él automáticamente va a ir corrigiendo eso. Este es el diagrama donde me indica de una u otra manera que no existe entretangencia. La entretangencia es 0, y si nos vamos a la curva 1 vamos a verificar que la entretangencia es 0. Fijémonos acá, no hay entretangencia. Entonces, esto implica que está bien. Sin embargo, eso debemos corregirlo con cada uno de nuestros elementos. Una vez usted corrija cada uno de los elementos, debe exportar este diagrama y proceder a calcularlo manualmente. Entonces, fijémonos que se nos presenta de esta manera el diagrama de peraltes. Es importante que de alguna u otra manera estos son los elementos que nos presenta el diagrama de peraltes. Hay que recordarlo un poco. Para curvas circulares simples tenemos el aplanamiento, los elementos A, B y C. Por acá tendremos el PC, el PT, el peralte máximo, que dijimos que se desarrollaba al 70% y del 30%, y de salida la misma manera, ¿sí? Y por otro lado tenemos lo que son las curvas espirales. Tenemos un aplanamiento, unos elementos A, B, C, D y los elementos de salida. Por acá tenemos
la espiral circular y el círculo espiral en nuestro perante máximo. Y con diferencia al diagrama de la espiral simplemente es que no existiría este círculo, por lo cual esto terminaría en punta acá, indicando que no hay círculo en esa curva. ¿Listo? Y importante, esta tablita básicamente lo que nos indica es que para Civil estos elementos que implican para nuestro diagrama. Entonces es como la conversión y la forma en que se calcula cada uno de esos elementos. Entonces es importante saber el cálculo de cada una de estas abscisas y cómo debo ingresarlo a mi diagrama de peraltes. Entonces, una vez calculado, lo primero que debo generar es exportar esta tabla y manipularla. Puede ser en un formato CSV, que es como lo más común. Entonces exporto el diagrama, lo exporto en un archivo CSV, fijémonos, y le nombro de alguna manera. Lo voy a dejar como archivo y lo guardo en mi carpeta. Siguiente, lo elimino. ¿Sí? Lo elimino con qué fin? Con el fin de poderlo editar y decirle más adelante al software: cárgueme esta información y trabajemos con esa información. Por el momento lo cierro, y si nos vamos al escritorio vamos a encontrar una serie de condiciones de esta manera. Entonces fijémonos que para ello era la tabla donde le indicaba de una u otra manera qué quiere decir el normal cron, level cron, reverse cron, begin full super. Acá está, digamos, la traducción para generar nuestro diagrama de peraltes, ¿sí? Estas abscisas necesariamente hay que cambiarlas, dado que debo generar las respectivas abscisados de acuerdo a estas fórmulas, ya sea para una curva circular, una espiral o una espiral círculo espiral, ¿sí? De igual manera, el carril derecho, el carril izquierdo, y cambiarle los respectivos peraltes máximos. Como estamos trabajando el peralte máximo del 8%, él me pone el peralte máximo. Sin embargo, ese peralte está mal calculado para esos radios, entonces hay que modificarlos uno a uno. Una vez se han editado los respectivos peraltes y las respectivas abscisas, fijémonos que han cambiado, procedo a guardar el archivo de la misma manera con un nombre diferente. En este caso le he puesto yo peraltes modificados. Entonces es importante que mantenga la opción de el tipo de archivo CSV, que es delimitado por coma. Lo vamos a generar, lo vamos a reemplazar y finalmente lo guardamos. Una vez modificado esto, nuevamente selecciono el eje de mi vía, selecciono la superelevación en el submenú modificar y voy directamente a la tabla. En la tabla es importante recalcar que debo seleccionar el archivo, debo importar el archivo que previamente se ha modificado. En la ventana se me despliega la opción de buscarlo, voy a buscarlo y por acá tenemos los peraltes modificados y le doy OK. Antes de darle OK es importante tener en claro una cosa: debo haber cerrado el archivo, no lo puedo estar editando en estos momentos, ya debe estar cerrado, o si no, no me permite cargar el archivo. Entonces si uno le da OK, no se lo va a permitir cargar. Una vez lo tenga cerrado, le doy OK y él me pregunta si deseo aceptar esos datos o deseo ignorarlos. Evidentemente lo he calculado es para aceptar los datos, entonces damos a aceptar los datos y fíjense que él me calcula todas las curvas ya con las abscisados y los respectivos peraltes que he modificado
en el Excel, ¿sí? Y aparece el famoso curva espiral, la cual yo previamente en el Excel la tuve que haber agregado. Como la agregado, simplemente copio una curva cualquiera con los elementos cualquiera, debe ser espiral, círculo espiral, la agrego en el espacio en que esté localizada. Por ejemplo, mi espiral está en la posición 1, 2, 3, en la posición cuarta. Debo insertar esas celdas en esa posición, eliminar lo que acá me dicen que debo eliminar, que es el en full super, el elemento E, porque no existe, y procedo a calcular las abscisas y los peraltes correspondientes. De esta manera, esta es la forma de identificar que efectivamente me ha calculado el peralte para la espiral. Ya tenemos nuestras 7 curvas. ¿Listo? Una vez calculado, puedo nuevamente dibujarlo. Fijémonos que ya me aparece en el cálculo. Dibujarlo nuevamente en pantalla o simplemente darle la opción regenerar, ¿sí? Con la opción regenerar yo puedo modificar este que ya estaba dibujado, o puedo nuevamente dibujarlo en pantalla, cualquiera de las dos. De esta manera quedaría el diagrama de peralte. Se observa, miren, el diagrama de la espiral. Acá me indica que no hay entretangencia entre la espiral y la siguiente curva. Vamos a verificarlo. Entre la espiral y la siguiente curva no existe entretangencia. Esa es la manera de verificar que efectivamente se estén dando los diagramas de esa forma. Con esto terminamos lo correspondiente a la parte de diseño en planta o diseño horizontal.